la bomba principal del sistema cardiovascular. El corazón es el órgano que bombea sangre a todos los tejidos del cuerpo, ¿cierto? De él depende que le llegue sangre a cada parte de nuestro cuerpo y que le llegue a un volumen constante, es decir, el corazón, toda la sangre que pasa por el corazón, él la bombea, él la inyecta al cuerpo. Cuando hablamos de fisiología del sistema cardiovascular, evidentemente tenemos que hablar de estructura y función cardíaca, la hemodinamia, el flujo sanguíneo, el ciclo cardíaco y las propiedades del corazón, de contraerse, de relajarse, la velocidad, la fuerza, todo eso. Por ejemplo, se habla de inotropismo como la capacidad que tiene de contraerse. La palabra inotrópico está relacionado con fuerza, ¿cierto? Mientras que la palabra cronotrópico o cronotropismo está relacionado con frecuencia. ¿Cuántas veces late por minuto? Decía Tita, no necesita el sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto los cardiomiocitos como las neuronas son las únicas células autoexcitables. Tenemos que tener muy claro lo que es la bomba sodio-potasio. Y entonces hay cositas que yo no voy a entrar a profundizar por tiempo, pero ustedes las tienen que leer y las complementamos con los talleres. Entonces quiero que anoten en esas listas de tareas pendientes, estudiar muy bien la bomba sodio-potasio. Los canales de sodio, los canales de potasio, los canales de calcio que tiene una célula, cómo es el intercambio de iones, alteraciones del intercambio iónico. No, alteraciones no, intercambio iónico. La alteración es lo patológico. Me interesa que entiendan es cómo es el intercambio iónico. Por ejemplo, cuando a una célula, hablemos de una neurona, cuando a una neurona le entra sodio y le entra calcio, sale potasio. Cuando la concentración de sodio es mayor intracelularmente, la célula se despolariza. En términos neuronales, eso es excitación neuronal. ¿Cómo se excita la neurona? Cuando está cargada con sodio y con calcio y el potasio está afuera. Eso es excitación, es actividad. Y el calcio también ayuda o contribuye en la excitación neuronal. ¿Cuándo pasa lo contrario? Que la neurona se relaja. Entonces sale el sodio, sale el calcio y ahora entra el potasio. Y cuando el potasio está en mayor concentración intracelularmente, la neurona se relaja. Entonces, por ejemplo, las neuronas tienen que tener un equilibrio entre excitación y relajación o inhibición. Y eso también está mediado por neurotransmisores que excitan o que inhiben. Entonces, es un ejemplo nada más para ponerlos en contexto. Una neurona debe estar equilibrada en la acción de los neurotransmisores y en los electrolitos o en el intercambio iónico. Cuando está cargada de sodio, se despolariza la neurona, se excita, y de calcio. Y cuando sale el sodio y el calcio y entra el potasio, se repolariza, se relaja. Esto está complementado con la acción de algo llamado neurotransmisores, que el sistema nervioso, lo vamos a ver más adelantico, son el GABA y el glutamato. El GABA es el mismo ácido gamma-aminobutírico y es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Que el GABA inhibe las neuronas, calma. Y el glutamato las excita. ¿Listo? ¿Cómo tienen que estar las neuronas? Equilibradas. Si están sobreexcitadas o despolarizadas o muy despolarizadas, es cuando el animal tiene un trastorno y lo manifiesta con un signo clínico llamado convulsión. ¿Listo? La inestabilidad eléctrica de las neuronas o la hiperexcitabilidad neuronal es lo que conlleva a la convulsión en una persona. O sea que mientras los neurotransmisores y el intercambio iónico esté bien, eso no tiene por qué pasar. Ahora, ¿qué ocurre en las células del corazón, en los cardiomiocitos? Cuando entra el sodio a la célula se despolariza. Despolarización es lo mismo que sístole, o sea, contracción. ¿Listo? Y cuando sale el sodio, entra el potasio y la célula se repolariza. Y eso es lo mismo que relajación, diástole. Y entonces así funciona el cardiomiocito, con alteraciones intercambio iónico, para que se presente la sístole y la diástole, dependiendo de las concentraciones de sodio y potasio intra y extracelular. Por eso se dice que son células autoexcitables al igual que las neuronas. Pero el corazón sí necesita del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, para tener un aumento o una disminución en su ritmo. Recuerden que habíamos mencionado que el simpático hace un efecto y el parasimpático hace otro, ¿no? Eso es sistema nervioso autónomo. Eso también, evidentemente, lo vamos a ver. Sistema nervioso autónomo simpático tiene una función diferente al parasimpático. Recuerden que el simpático tiene como principal neurotransmisor adrenalina y noradrenalina y actúa sobre receptores alfa y beta, mientras que el parasimpático tiene como principal neurotransmisor a la acetilcolina y tiene como receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Qué hace el simpático en el corazón? Eso ya lo hemos mencionado cuando hablamos del estrés y todo esto. El simpático aumenta el ritmo cardíaco,
¿sí? Por acción adrenérgica. ¿Y qué hace el parasimpático por acción colinérgica? Lo baja. Entonces, ya que un corazón lata rápido o muy lento, tenga taquicardia, esté a toda o esté muy bradicárdico, dependerá del sistema nervioso autónomo. Y casi siempre eso está relacionado con un requerimiento del cuerpo. Por ejemplo, si el animal está perdiendo sangre, si está deshidratado, si tiene una hipovolemia, su frecuencia cardíaca debe aumentar para compensar ese estado de hipovolemia. ¿Sí está claro? Lo mismo cuando la activación del simpático es un mecanismo de huida. Estoy alerta, estoy pendiente porque, no sé, estoy asustado, me van a robar, me van a perseguir. Se activa el simpático por una respuesta adrenérgica. Entonces usted tiene vasoconstricción y aumento del ritmo cardíaco. ¿En qué se traduce eso? Aumenta el ritmo cardíaco y los vasos se cierran. O sea que le llega sangre a los tejidos como con mayor presión. Eso hace que también haya mayor disponibilidad de oxígeno en los tejidos y que usted tenga más fuerza. En ese momento muscularmente usted rinde más y es por una descarga eléctrica. Entonces tiene fuerza para correr, para levantar algo que era muy pesado y es una acción simpática. Mientras que el parasimpático es todo lo contrario. Calma, tranquilo. Frecuencia cardíaca baja, vasodilatación y baja la presión arterial. No lo puedo controlar. Yo no puedo decir vasoconstricción, vasodilatación. Es una respuesta autónoma, por eso se llama sistema nervioso autónomo, que responde o se presenta frente a una necesidad. Está pasando algo y necesito responder frente a eso. ¿Listo? Bueno, eso como una abrebocas muy rápidamente. Entonces digamos que desde un punto de vista el corazón sí requiere actividad nerviosa para tener, digamos, contracciones y para poder tener aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Pero los cardiomiocitos como tal sí son células autoexcitables. ¿Listo? Ya el tema de la cirugía de corazón es relativo porque les explico para que lo tengan en cuenta como cultura general, para que se den cuenta la importancia de lo que vamos a ver en la fisiología. ¿Cuál es la función de una valva? Se llaman válvulas, pero ahora nos referimos más correctamente como valvas. Por ejemplo, ¿qué hace la válvula mitral? ¿Dónde está y qué hace la válvula mitral? Bicúspide mitral, sí. Queda al lado izquierdo del corazón, entre el atrio y el ventrículo izquierdo, la mitral o bicúspide. La tricúspide está al lado derecho. ¿Cuál es la función de la valva? La función de ella es esto. Es una compuerta, abre y cierra. El término más técnico no es cerrar, sino coaptar. Coaptar. La válvula coapta. Bueno, ¿qué pasa? Cuando el corazón se llena, esa válvula mitral o bicúspide y la tricúspide se abren o se cierran. Se abren para permitir que la sangre pase de los atrios a los ventrículos. ¿Sí? Ahí se ve en esa imagen cómo se abren las válvulas. Se abren al tiempo la tricúspide y la mitral para que pase sangre del atrio derecho al ventrículo derecho y del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo respectivamente. Pero cuando el corazón se contrae, o sea que se abren en la diástole, ¿sí me entienden? Pase de llenado. Pero cuando el corazón se contrae para bombearle la sangre al cuerpo, esas válvulas se tienen que cerrar. ¿Y cuáles se abren? Las del ventrículo. Las semilunares, pulmonar y aórtica, para permitir que la sangre vaya a los pulmones y al cuerpo respectivamente. Imagínense un perro que tiene una degeneración de la válvula mitral o tricúspide. La válvula, cuando se degenera con el tiempo, con la edad, no coapta bien, se vuelve muy gruesa. Entonces ella no cierra hermética, como cuando una llave tiene dañado el empaque y por más de que yo la apriete sigue goteando. Una válvula que no cierra hermético porque está engrosada, está degenerada. ¿Qué pasa? Cuando el corazón se contrae en la sístole y la válvula debería cerrar herméticamente y no cierra, la sangre, ¿qué va a pasar? Se devuelve ¿a dónde? Al atrio. Entonces se devuelve al atrio. Claro, el corazón bombea sangre al cuerpo, pero un remanente se está devolviendo al atrio. Se está devolviendo. ¿Qué quiere decir? Toda la sangre que está pasando por el corazón debe llegar al corazón, ir a los pulmones, regresar al corazón y salir. Pero ahí el corazón empieza a experimentar una insuficiencia cardíaca, porque como la válvula no cierra bien, entonces el ventrículo izquierdo se contrae, me envía sangre al cuerpo, pero un remanente de sangre se me está siempre devolviendo al atrio. ¿Qué va a pasar? Que al atrio le sigue llegando sangre de los pulmones oxigenada, pero también sangre ya oxigenada que pasó al ventrículo y se devuelve. ¿Sí? O sea que el atrio se va a ¿qué? Sobreestimular. A sobrecargar. Se sobrecarga.
Él normalmente tiene la tolerancia para el volumen de sangre que viene de los pulmones, recibe esa sangre y pasa al ventrículo izquierdo para ser eyectada al cuerpo. Pero como se le está devolviendo sangre del ventrículo que ya pasó por ahí, vuelve nuevamente, se empieza a sobrecargar el atrio izquierdo. Cuando él se sobrecarga, se dilata. ¿Listo? Y después de la dilatación, de la sobrecarga y de la dilatación del atrio izquierdo, también viene la dilatación del ventrículo izquierdo, porque es compensatoria. Están los dos trabajando ahí pegaditos. Entonces, ¿cuál fue el primer problema? ¿La degeneración de quién? De la válvula. Dijimos que puede ser degenerativo, o sea, un problema asociado a la edad. Es la causa más común de enfermedad en perros, por ejemplo, la enfermedad valvular degenerativa. Después de la enfermedad valvular degenerativa, se sobrecarga el atrio y se sobrecarga el ventrículo, en este caso estoy hablando del lado izquierdo. Al sobrecargarse, allí se manejan unas presiones, ¿sí? Que ahorita vamos a ver. Pero si se sobrecarga, ¿qué va a pasar con esa presión? Va a aumentar significativamente. Cuando aumenta la presión del ventrículo izquierdo y del atrio izquierdo, ¿esa sangre de dónde viene? De los pulmones. Entonces, ¿dónde se va a ver reflejado el problema? En los pulmones. Porque la sangre va de los pulmones, se oxigena y llega al atrio, pero ahora encuentra resistencia, porque está sobrecargado. Antes la sangre fluía bien y entraba al corazón bien. Ahora encuentra resistencia porque no hay, como que ya no le cabe más, o sea, está cargado de volumen. Ahí tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. ¿Cómo empezó el problema? Con una ¿qué? Degeneración de la válvula mitral. Después vino la dilatación y sobrecarga atrial, dilatación y sobrecarga ventricular, aumento de presiones, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda en este caso. ¿Qué ocurre? Vamos haciendo la cadena de eventos. ¿A dónde quiero llegar? A que a partir de esto van a entender fisiológicamente cómo es importante entender desde el concepto general. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, los pulmones, ¿ellos qué están haciendo? Ellos están oxigenando la sangre, ¿cierto? Y la sangre oxigenada está llegando al corazón izquierdo para ser bombeada al cuerpo. Pero esa sangre normalmente no encuentra resistencia para llegar al atrio. Pero ahora sí, porque está insuficiente, está congestivo, está sobrecargado. Entonces la sangre encuentra resistencia. ¿Y dónde se va a ver reflejado ese problema? En los pulmones. O sea que ese es el paciente que va a presentar algo llamado hipertensión pulmonar, que en este caso es secundaria. ¿Secundaria qué? A la cardiopatía. Se llama hipertensión pulmonar secundaria o se llama hipertensión pulmonar cardiogénica. Es derivada de un problema cardíaco. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión pulmonar? ¿Qué creen que puede pasar? Yo a ustedes creo que les expliqué, no me acuerdo, sí les expliqué, la presión hidrostática y la oncótica. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos de esas presiones? Que tienen que estar equilibradas. ¿Y cuáles son? O sea, ¿qué es la presión hidrostática y qué es la presión oncótica? ¿Cuál? Muy bien. Esto es un capilar, exactamente, eso es. Esta es la presión hidrostática y esta es la presión oncótica. Resulta que una presión se opone a la otra. La presión hidrostática es la presión con la que fluye la sangre por los capilares. La presión con la que fluye la sangre por sus vasos se llama hidrostática. Es el equivalente al impacto de la sangre en el endotelio. ¿Con qué presión está pasando la sangre por dentro del capilar? Y la oncótica se opone a la hidrostática. Esta oncótica es ejercida por las proteínas plasmáticas, específicamente por la albúmina. Yo debo tener un equilibrio entre las dos presiones. El equilibrio entre las dos presiones va a garantizar que la sangre se mantenga en los vasos sanguíneos, que no se salga, porque ella ejerce presión sobre el endotelio y si nadie se opusiera, la sangre que... Ustedes saben que los endotelios son membranas, ¿cierto? ¿Qué pasa si nadie se opone a la hidrostática? La sangre va a... ¿qué? A extravasarse y se va a salir de los capilares. Y entonces cuando se sale y se extravasa, toma un cambio físico y se vuelve más líquida y vamos a tener la presentación de edemas. Edemas en cualquier parte del cuerpo o ascitis, que es el abdomen lleno de líquido. Cuando se dice ascitis, es un abdomen lleno de líquido, líquido libre en la cavidad abdominal, o una efusión pleural, líquido libre a nivel pulmonar, ¿sí? Un derrame pleural. Derrame pleural, ascitis o edemas donde quiera que sean, puede ser consecuencia de una extravasación de la sangre. Si la presión hidrostática no tuviese quien se opusiera, la sangre se extravasa.
Ahora, sí tiene quien se oponga, la oncótica, pero si la oncótica también se queda corta, también la presión hidrostática va a ser mayor y también se va a extravasar. Entonces decíamos que los dos casos en los cuales se pueden presentar edemas, ascitis, derrames pleurales o extravasaciones es que la presión hidrostática esté muy alta o la presión oncótica esté muy baja. Y decíamos que casos de que conlleven aumento de la presión hidrostática, problemas del corazón, problemas renales o en animales se habla mucho de la hipertensión por estrés. El estrés, vimos por ahí, hablamos del cortisol, ¿no? La relación que tiene el cortisol con el estrés y cómo esto activa mecanismos adrenérgicos para que haya vasoconstricción y aumente la presión arterial. Les hago una pregunta, ¿cuándo será mayor, qué capilar tendrá mayor presión? ¿Este o este? El primero. Entre menor diámetro, mayor presión. Entre mayor diámetro, menor presión. Entonces resulta que la contracción, muchachos, o la dilatación de los vasos sanguíneos está ejercida por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático contrae, aumenta la presión, el parasimpático dilata, baja la presión. ¿Listo? Pero en condiciones normales, esta presión hidrostática tiene un valor que ahorita lo vamos a ver. Y esa presión hidrostática, si está normal y la oncótica normal, pues no vamos a tener problemas. Pero si hay hipertensión hidrostática, pero no se dice así, se dice hipertensión, así la oncótica esté bien, se puede extravasar. O sea que un hipertenso puede tener edemas, ascitis, derrame pleural o cualquier tipo de complicaciones relacionadas con extravasación. Ahora, la hidrostática puede estar bien, pero la oncótica está disminuida. ¿Y qué determina la oncótica? La albúmina, proteínas plasmáticas. Entonces decíamos por ahí en una clase que no come bien, que lo que come no le da una proteína adecuada, o sea, no tiene un sustento proteico adecuado, o que el páncreas tiene una insuficiencia, o que el hígado no metaboliza, o que el intestino no absorbe proteínas, o que el riñón me está dejando perder las proteínas. Se llaman todas las entidades perdedoras de proteínas. Se baja la albúmina, se baja la oncótica y así la hidrostática esté bien, pero la oncótica está bajita, también puedo tener extravasación o edemas. Tengo que comprender eso desde el punto de vista de los capilares sanguíneos. Esto es cardiovascular. Entonces, volvamos al ejemplo. Decíamos que el paciente tiene ¿qué? Tiene degeneración de la válvula mitral, sobrecarga arterial, sobrecarga ventricular. Todos son es una cadena de consecuencias, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. ¿Y qué más? Síganme. Hipertensión pulmonar. ¿Y qué puede ocurrir entonces después de la hipertensión pulmonar? El edema o el derrame pleural. Se sale de líquido y hay líquido libre de los pulmones. Y ahorita vamos a ver la fisiología respiratoria de la mano de esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué signos clínicos tiene que tener un paciente como ese? Signos de tipo respiratorio. ¿Listo? Entonces es el típico perro que se ahoga, se fatiga. Bueno, perro, persona, caballo, vaca, conejo, mico, es igual. ¿Listo? El típico animal que se fatiga. El signo característico se llama intolerancia al ejercicio. El tutor nos dice, yo salí a caminar 10 cuadras y ahora en 2 cuadras está ahogado, asfixiado el perro. Intolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, tos, puede tener tos y la tos suele ser seca, ¿sí? O sea, sin estertores, sin moco, sin flema. Disnea, dificultad para respirar. Disnea, intolerancia al ejercicio, tos, fatiga, cansancio, que indica que el paciente posiblemente tiene una cardiopatía izquierda por congestión pulmonar y sería un edema pulmonar cardiogénico o una hipertensión pulmonar cardiogénica o secundaria. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Cuál es el concepto acá? Lo semiológico, que es las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. ¿Qué manifestaciones? Signos respiratorios, tos, intolerancia al ejercicio. Eso me lo cuenta la tutora. Yo lo ausculto y le voy a sentir algo que se llama un soplo. El soplo se produce cuando la sangre se está devolviendo. Les decía yo que la válvula hace esto, cierra, abre, pero como no cierra bien, la sangre se devuelve, pero se devuelve a contracorriente, porque el flujo siempre viene en una dirección y la otra está devolviendo en contra. Eso genera una turbulencia. Justo ahí en la válvula genera una turbulencia. Esa turbulencia suena como un soplo. Cuando usted escucha. Entonces está ahí parado en el quinto espacio intercostal izquierdo y siente, ¿qué está sintiendo? Un soplo mitral. Entonces en biología, soplo mitral, el grado 2, 3, 4 de 6, anamnesis, catamnesis, tos, intolerancia al ejercicio, fatiga. Entonces usted ya la tiene clara. Semiológicamente este perro tiene signos de cardiopatía izquierda. Tiene signos de congestión pulmonar o edema pulmonar. Y por eso los signos respiratorios. Semiología. ¿Sí? ¿Cuál será la clínica de ese paciente? Dime, Camila. Una pregunta, profe. Si fuera en el derecho, ¿hay alguna diferencia? ¿No causa Sí, en el pulmón? todo lo mismo, pero sistémico.
Ahora no, el problema es que tú sabes que la circulación llega al atrio derecho y al ventrículo derecho. Ahora extrapolemos, tricúspide dañada. La sangre se devuelve del ventrículo derecho al atrio derecho. Sobrecarga en el atrio y en el ventrículo derecho. Ahora se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Derecho. Y ahora el efecto, ¿dónde va a ser? Recuerden que hay una circulación menor y una circulación mayor. ¿Cuál es la circulación menor? El corazón y los pulmones. ¿Y cuál es la mayor? La sistémica. O sea que ahí se afecta la circulación sistémica. La sangre que viene por las venas y está llegando al atrio derecho va a sentir que hay aumento en presión. O sea que va a verse ese aumento de la presión hidrostática reflejado en el abdomen, por ejemplo, y en la circulación portal. Y esos son los animales que tienen ascitis o edemas. O sea, son signos sistémicos. Mientras que los respiratorios son más de izquierda. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ustedes son los médicos de ese perro, muchachos. Ahora ya semiológicamente ya detectaron que tiene. Le hacen unas pruebas diagnósticas de lo que no voy a entrar en detalle porque no es el escenario, ecocardio, electro, y diagnostican. Entonces ven allá, en una ecocardiografía se ve esto. En una ecocardiografía se ve la válvula. Y ustedes ven en la válvula que la válvula no cierra bien. Y la eco tiene algo llamado Doppler, que permite ver que la sangre se está devolviendo mediante una imagen de colores. Entonces usted así tiene imagen de confeti, tiene rehabilitación mitral, o sea que sí tiene generación mitral, y hace unas medidas y dice sí, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, y ahora ¿qué tengo que hacer? Proponer un qué? Un tratamiento. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque yo estoy hablando acá de semiología, de diagnóstico, de medicina interna y de parte terapéutica, y no la tenemos que saber en este momento. Para de ahí vuelvo a llegar a la fisiología, ¿sí? Y porque Tita decía, por ejemplo, por eso es que se puede operar un corazón, ¿cierto? Entonces, ¿se puede y no se puede? ¿Cuál sería la solución de raíz para ese perro? Volver a nacer. Volver a nacer. O sea, ¿cuál es el problema original? ¿Cuál es el problema inicial? La válvula. O la valva, perdón. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiarla. Me pinché, cambio la llanta. O sea que si se puede. ¿No le sirve la válvula? Cambie esa válvula, doctor. ¿Y cómo la Entonces llega el tutor a donde la doctora Camila y le dice, y Camila entonces, que es bien pila, le dice degeneración de válvula mitral, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, signos pulmonares. Doctora, y el tutor es médico. Y el tutor es médico, entonces y es pesadito. Y de pronto le dice, bueno doctora, tú me estás diciendo doctora que el problema es la válvula, cambiémoslo. Entonces, ¿qué le responderías? Yo sé que, yo quiero ver que me respondes sentada aquí en este momento en tercer semestre. ¿Qué le responderías a ese tutor? Solamente con lo que les he dicho, ¿qué le respondería? Y tienen que pensar analizando cosas que he dicho hoy, que he dicho en otras clases. ¿Qué le responderías? ¿Esa maleta es tuya? ¿Sí? Qué pena. Me quiero sentar. Poner cómodo porque va a hablar. Yo estoy acá con mi veterinaria Camila, con mi perro Poodle, un Poodle de 10 años. Y mi perro, y es típico en esa raza los problemas de las válvulas. Y mi perro, yo soy un tutor tóxico y es mi perrijo. Vale, yo no tengo Poodle ni soy tóxico, pero es un ejemplo. Yo tengo un pitbull, pero hay gente que sí es tóxica y le dice mi perrijo. Pero el Poodle es una maravilla de raza. Es un top 3 de los más inteligentes. El Poodle. Bueno, doctora Camila, usted me está diciendo que mi perro tiene una valvulopatía mitral y que pues, por la valvulopatía se generó la degeneración de la válvula y se generó todo el cuadro. Luego cambiamos la válvula. ¿Qué hay que hacer? Pues es que sí se puede, pero por la edad no es recomendable, ¿no? Bueno, esa es la respuesta de ella. Se puede, pero la edad no es recomendable. ¿Alguien está de acuerdo o alguien tiene otro concepto? O alguien, quiero que piensen y me digan qué implicaría cambiar una válvula. Señor Ariel. Pues tocaría conseguir un perro que esté en buenas condiciones, no del mismo tamaño. Bueno, entonces Camila dice se puede, pero es muy viejo. Él dice necesito un donante. ¿Qué más dice? ¿En 3D? ¿Las válvulas? Está interesante esta discusión. ¿Qué más dice? Ah. ¿Qué más puede uno decir, aparte de lo que están diciendo aquí los compañeros? ¿Costos también? Señor. Pues que él No, está, es que él quiere. está pidiendo la Él lo válvula. está pidiendo. Que tengan en cuenta que pues, es un procedimiento que necesita anestesia y pues
Bueno, ¿Qué lo va a hacer? Santiago, No, y los costos. no importa, yo sé que hay que tener una anestesia. ¿Qué más? Los costos. Ah, los costos. Y el dueño dice, plata es lo que hay. Pero una- La respuesta, muchachos, es bien fisiológica. Bueno, les digo, pero es que hasta ahora estamos viendo, pero yo quiero que piensen y analicen cosas. Bueno, muchachos, resulta que la respuesta, si yo soy médico, con esa respuesta me voy de ahí. Con esa respuesta, peor. O sea, me voy. Resulta que yo como médico le digo, doctora, ¿cuál es el problema? En medicina humana reemplazamos válvulas. O sea, la cambiamos por una buena. Y las válvulas son sintéticas. O son de otras especies, por ejemplo, o sea, se utilizan válvulas de cerdos. ¿Sí? O sea, usted puede tomar una válvula y la injerta de otra especie. Y también hay unas válvulas sintéticas. O sea, la válvula no es el problema. Se consigue. Pero digamos, es que no sé, yo estaba hablando ahorita acá con Ana, diciéndole eso, que debe haber, o sea, si se consiguen sintéticas, ¿cierto? Debe haber, de pronto es un costo muy alto, pero si la persona está en capacidad de pagarla, de conseguir Pero en veterinaria. Muchachos, pero no es un tema económico. Pero en veterinaria se hace. Señor, dime. El corazón humano pues, es un poco más grande de un poodle, digamos. O sea, tú dices que de pronto la disponibilidad de la válvula no sea fácil. No, No, porque se sí puede se consigue. injertar. O sea, se conseguiría. No se consigue porque no se hace el procedimiento, pero por una razón. Señor, En veterinaria se hace. Me imagino sería como llevar la parte del atrio que ya se ha extendido y el bueno, ese es un punto. Se llama remodelamiento cardíaco. ¿Y qué es el remodelamiento cardíaco? Que cuando la válvula no funciona bien, el corazón se dilata. Y entonces el corazón se vuelve flácido. Y de pronto yo reemplazo la válvula y puede que eso ya no sea suficiente. No, porque ¿Sí? ya entonces... Entonces, ese es un buen punto, pero no era el punto al que yo quería llegar, o al que yo quiero que llegue. Ojo, aplica para degenerativo. De pronto el ejemplo que yo le estoy poniendo de un perro de 10 años tendría que entrar en un estudio para ver si tiene unos criterios de inclusión y es candidato a reemplazo valvular. Si está muy dilatado, si está muy flácido el corazón y ya está muy avanzado, no es candidato. Si tiene comorbilidades, ¿qué es una comorbilidad? Comorbilidades, Empeoran. otras enfermedades. Ah, es que él tiene es cardiópata, pero también es renal, es hipertenso, es diabético y es epiléptico. Hermano, meter ese perro en un quirófano para un reemplazo valvular es un suicidio, ¿sí? No tiene comorbilidades, el corazón no está dilatado significativamente, o sea, todavía se puede hacer el tema, se puede manejar, pues es candidato. O les pongo otro escenario, no es un cubo de 10 años, sino es un perro de 3 meses que nació fue con un problema de la pulmonar o de la aórtica, y esas válvulas nacen con estenosis, y también con el tiempo hay remodelamiento cardíaco, o sea, el corazón cambia para acoplarse a ese problema. ¿Cómo se adapta el cuerpo? ¿Cómo se adapta el corazón? Se llama cascada neuroendocrina o remodelamiento cardíaco. Pero bueno, supongamos que el corazón tiene los criterios para ser operado, pero está bien el punto que su merced toca. Venga, está flácido y le pongo la válvula, pero ya la flacidez es un problema aparte, él no tiene fuerza, él está dilatado, es diferente. Pero si yo tengo un corazón que cumple los criterios y puede ser operado, ¿cuál es el factor determinante para decir, venga, no lo puedo operar? O sea, no es plata. La válvula se podría conseguir, porque eso se consigue, eso no hay lío. ¿Cuál será el problema? De pronto. Yo sé que no han visto cirugía, no han visto medicina interna, no han visto Yo nada creo de que eso. mientras se recupera el corazón. No, ¿cómo se haría cómo se cambiaría una válvula? ¿Qué necesito para cambiar una llanta? La cruceta, el gato y bajar la llanta. ¿Qué necesito para cambiar una válvula? Tricúspide o mitral. No tiene que ver, no me tiene que estar circulando la sangre mientras el corazón. Pero eso es como eso. ¿En qué momento la sangre deja de circular por el corazón? Un marcapasos. No, está bien, es que, ¿saben qué es lo que yo quiero? Que ustedes analicen las cosas y lleguen al punto, y no es de saberlo, es de pensarlo. ¿Qué se necesita para reemplazar una válvula? Abrir el corazón. O sea, es una cirugía corazón abierto. ¿Sí? ¿Se han escuchado? Ay, es que a un familiar le hicieron una cirugía corazón abierto. Es que le van a hacer una cirugía corazón abierto. Muchachos, yo no puedo cambiar una válvula si no entro. Tengo que abrir el corazón. Entonces dice Hanna, y la circulación es permanente. O sea, la sangre todo el tiempo está pasando por el corazón.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes abran el corazón? Pues que tiene una hemorragia y el perro se muere. Abrieron el tórax, toracotomía, expusieron el corazón, hay un separador que se llama Pinochet, abren las costillas, llegaron al corazón, es lo izquierdo, bisturí. Pues hemorragia, hipovolemia y muerte inmediata. Evidentemente hay una técnica para hacerlo. No se tiene que saber la técnica, pero sí al punto que va a llegar ahorita. La técnica se llama circulación extracorpórea. ¿Y en qué consiste la circulación extracorpórea? ¿Saben de dónde surgen los temas de investigación? ¿De dónde surgen los nuevos equipos, las nuevas ideas? De pensar. ¿Qué es pensar? Pensar en problemas en la profesión. ¿Qué problemas hay actualmente en la medicina veterinaria? En bovinos, en equinos, en caninos. Que por ejemplo tenemos problemas relacionados con algunas razas que tienen una función renal deficiente o que nacen con malformaciones. Es decir, hay problemas que ya son muy convencionales y que uno debe buscar una solución a ellos. ¿Por qué? Porque la medicina tiene que avanzar, tiene que fluir. Resulta que hace 30 años la cirugía de corazón abierto no se hacía. Después, hoy en día se hace cirugía de corazón abierto sin problema, en personas. En personas. En perros no. Pero entonces el punto es que yo le digo, doctora Camila, ¿cuál es el problema? Está muy viejo. No, pero en la medicina humana operamos personas de 70 años. Ahora, lo que pasa es que en medicina humana entran en una lista. Tú tienes 20 y pico años y acá el señor tiene 80 y hay un donante, o en el caso de que sea un trasplante de corazón, o hay una válvula, digámoslo así, que no se consiguieran, pues la prioridad se la dan a la persona más joven. O hay dos personas de 50, pero este es fumador, es diabético y este no, pues se la dan al que no. Así hacen en medicina humana, hay una lista y hay unos criterios para aceptarlo. Pero el médico le puede decir a Camila, yo he tenido pacientes, es más, el médico dueño del poodle es cardiólogo. Yo soy el dueño del poodle, cardiópata, y soy cardiólogo. Y entonces la doctora Camila me está diciendo que mi perro tiene una degeneración en la válvula mitral y yo entiendo perfectamente la fisiopatología porque soy cardiólogo. Y le digo, no, claro, está insuficiente cardíaco, tiene signos de corazón izquierdo, yo me imaginé que era por ahí, listo, cambiemos esa válvula. La respuesta no es está muy viejo, la respuesta no es está muy caro, no. Obviamente, en medicina humana eso lo paga la EPS o la medicina prepagada. Y es costosísimo. Una cirugía de corazón abierto, pues lo que pasa es que no saca la plata el usuario, la saca la entidad prestadora de servicio. Pero ¿cuánto vale? Puede valer más o menos un promedio de unos 80, 90 millones la cirugía. A eso sumen arranderas de hospitalización y otras cosas, eso va por encima de 100, 200 millones. Ahora, en medicina veterinaria no tenemos unos servicios de medicina prepagada o EPS que cubran eso. ¿Que hay EPS en el país para mascotas? Sí, pero que funcionen como una EPS humana, no. No es que las EPS humanas funcionen bien, porque no funcionan bien tampoco, pero por lo menos usted pelea hasta que le autorizan. Pero en un perro, parte de lo que yo le puedo responder al tutor es, bueno señor, hay una limitación económica, y es que ustedes en medicina humana, eso lo paga la EPS, ¿sí? Eso lo paga la medicina prepagada, pero aquí lo tiene que pagar Usted. y puede estar alrededor de los 70, 80 millones. Entonces a ver cómo le cambia la cara. Entonces el tutor va a decir, no hay lío, o le va a decir, póngale cuidado lo que les va a decir, le va a decir, no hay lío, o le va a decir, 70, 80 millones, todo eso vale. ¿Cuánto vale medicina humana? Sí, vale más o menos eso, pero es que yo pensé que en un perro valía menos. Ahí ya está siendo ofensivo. ¿Sí me hago entender? No señor, la medicina veterinaria es exactamente igual que la medicina humana. Nosotros también estudiamos, hicimos posgrados y cursos de especialización para poder llegar a ofrecer un servicio como ese. Yo no lo hago, yo lo remitiría con una colega o con un colega que hace esa cirugía, pero él le va a cobrar más o menos 60, 80 millones. Es costoso. Uy, toda esa plata, claro, en medicina humana se lo cubre la EPS o el plan de salud que tenga. Aquí, ¿quién lo tiene que cubrir? Usted, porque no hay servicios de salud de esas características. Entonces, usted tiene los 60, 80, pero claro que vale lo mismo. El hecho de que sea un perro vale menos, el hecho de que sea una vaca o un caballo, unas vacas no hacen eso. ¿Es el que sea un animal vale menos? No, muchachos, la gente pretende ponerle precio a nuestros servicios. Nunca permitan eso. Es diferente lo que yo tengo que aprender para hacer una corrección de una ruptura de un ligamento cruzado en un animal que el médico humano en una persona. Es la misma vaina, hermano. Antes es más complejo para nosotros, porque nosotros operamos perros con ruptura de ligamento cruzado, pinches de 3 kilos, grandanés de 60 kilos, y los requerimientos, todo cambia, ¿sí? A una persona promedio de 60, 70 kilos, la biomecánica ya está establecida y qué implante le funciona. El implante que le funciona a un pincher no le funciona a un perro grandanés o viceversa.
nosotros demandamos más estudio a veces para hacer técnicas quirúrgicas, o sea que tienen el mismo valor que tendría en medicina humana, y eso hay que dejarlo claro para el futuro. Pero ese no es el problema. Igual se lo tengo que decir. ¿Usted tiene la plata? No, no le puedo decir así porque suena feo. Pero le puedo decir, esto es costoso, señora, aquí no hay un servicio de salud que lo pague. Pero si usted está dispuesto y tiene dinero, yo lo remito con la persona que lo hace. Bueno, ese sería un punto. Pero el segundo punto no es ese. El segundo punto es que para él es fácil decirlo porque es abrir el corazón, retirar la válvula. ¿Qué ocurre en medicina veterinaria? Medicina en perros. Digo en perros porque esto no se hace en ninguna otra especie todavía. Estamos más cerca en perros que en otra especie. ¿Listo? Hay que hacer una cirugía de corazón abierto. Cuando usted abre el corazón, ¿qué tiene que hacer con la sangre? ¿Qué se les ocurre? ¿Señor? ¿Frenarla? ¿Drenarla? Dime. Muy bien. Pasarla por una máquina. Yo tengo que ocluir la entrada de sangre al corazón. Pero para que al corazón no le llegue sangre, yo pueda abrirlo y trabajar tranquilo. ¿Sí? Pero lo paso por una máquina, y esa máquina, ¿qué creen que hace esa máquina? Bombea, lo mismo, hace la misma función. Hace lo mismo que el corazón y que los... De pronto. No. La sangre hace lo que no va a hacer el corazón durante el tiempo de la cirugía. La sangre, la máquina. Se llama circulación extracorpórea. Y se llama un aparato de circulación extracorpórea, así se llama. Entonces, muy bien, lo que dice Ana María. ¿Usted qué hace? Hace una oclusión de la circulación, o sea, la circulación venosa que entra al corazón, la ocluye. Y cuando la ocluye, hace una conexión, su cirugía vascular, de esa circulación al equipo, al aparato. Y del aparato deriva la aorta o la salida arterial. Es decir, que ahora la sangre no va a pasar por el corazón. Usted lo que hizo fue, permítanme la palabra para que me entiendan, desconectar la entrada, conectarla al aparato de circulación extracorpórea y desconectar la salida de sangre del corazón y conectarla al aparato. El aparato está ahí en el quirófano al lado del paciente y el aparato está recibiendo la sangre y la está enviando a los pulmones. Y la está, perdón muchachos, qué pena, el aparato bombea y oxigena. Hace las dos cosas. Sí, claro. Porque obviamente la sangre no puede regresar de los pulmones nuevamente al corazón. Entonces el aparato recibe la sangre, la oxigena y la bombea al cuerpo. O sea que usted le está dando, el tiempo que usted se demore operando, usted le está dando sangre al cuerpo. Sí. ¿Le está dando oxígeno? Listo. Pero, ¿Y qué pasa con la sangre que llega a los pulmones y al corazón? muy bien. Entonces resulta que en el momento del proceso, ¿a quién no le está llegando sangre? A los pulmones del corazón. Resulta que el tiempo de isquemia crítico de los pulmones es un poquito más amplio que el del corazón. ¿Qué es tiempo de isquemia crítico? Creo que lo mencioné en alguna clase. Tiempo de isquemia crítico. Que dura sin irrigación. Digamos que es el tiempo máximo que un tejido soporta la hipoxia. Y los órganos que tienen menos tiempos de isquemia crítico, tiempos de isquemia crítico más cortos, El cerebro. son los órganos que tienen más perfusión sanguínea, como los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, el cerebro. Y los que tienen menos perfusión, como el cartílago, tienen tiempos de isquemia crítico mayor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un cartílago me tolera una isquemia prolongada, ¿sí? Pero un corazón no, un riñón no. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que se requiere para cambiar una válvula? O sea, ¿será que entro? Ya conecté circulación extracorpórea y ya me quité un problema porque el aparato está recibiendo, oxigenando y bombeando. Y llega el cirujano, llega así, abre, quita la válvula y pone la otra. Técnicamente, un reemplazo valvular, ¿cuánto creen ustedes que se puede demorar un reemplazo valvular así, más o menos pensando así locamente? Eso sería muy malo. Sí. 20 minutos, medio hora. 15, 20. Los cirujanos cardiovasculares son los más rápidos de todos los cirujanos. Los cirujanos cardiovasculares se caracterizan por ser muy hábiles con las manos. Ellos vuelan. Ellos trabajan muy rápido. Pero por rápido que lo hagan, se demoran más o menos 45 minutos a una hora reemplazando una válvula. Es que muchachos, reemplazar una válvula no es quitar y poner ahí. La válvula está asociada, sí, exactamente, no es arranque y pegue. La válvula está asociada al endocardio, a la capa interna del corazón. Y la válvula tiene que tener unas características de elasticidad, o sea, ella tiene que quedar muy bien puesta. Entonces, el retirar la otra y el instalar la otra y que quede coaptando bien y funcional, en el mejor de los casos, 45 minutos.
Dice la literatura que un cirujano cardiovascular, por rápido que sea, no se puede demorar menos de 40 a 45 minutos reemplazando una válvula. Aún pensando en un cirujano cardiovascular experimentado, que son rapidísimos con las manos. Esto de la agilidad o la agilidad manual para una cirugía, se sabe que los cirujanos cardiovasculares son los más rápidos. Y dicen que las personas que son muy hábiles con las manos y muy rápidas son muy introvertidas, muy callados, muy tímidos. Ellos son los más rápidos con las manos en el contexto quirúrgico. Y el caso contrario, el que es lento, que es mucho más extrovertido. Eso es una analogía que se ha hecho en estudios, ¿cierto? Entonces, ustedes ya sabrán cómo son. Bueno, y yo sí conozco, la mayoría de cardiovasculares que yo conozco, humanos y veterinarios, realmente son muy introvertidos, muy tímidos, ¿sí? Bueno, eso no viene al caso. ¿Qué viene al caso? Que el cirujano cardiovascular rápido se demora 40 minutos, ¿por qué? Porque el tiempo de isquemia crítico de los cardiomiocitos en las personas es aproximadamente de 1 hora. ¿Me escucharon? El tiempo de isquemia crítico de los cardiomiocitos en un ser humano es de aproximadamente 1 hora, en un perro es de 15 a 20 minutos. Entonces, ¿dónde estaba la respuesta a todo esto? En la fisiología. O sea, que No se puede hacer. porque exacto, no es humanamente posible. Muerte celular, muerte miocárdica. Es humano. Entonces yo puedo operar. Entonces yo qué le digo a ese tutor que dice, yo tengo los 60, 70 millones, yo lo hago, nosotros lo hacemos, ¿por qué no lo hacen ustedes en perros? ¿Cierto? La respuesta es, doctor, pues primero sería muy costoso, si yo quiero joder la vida, ¿no? Porque aquí no hay un sistema de salud que respalde comercialmente el valor de la cirugía. Y segundo, si alguien lo hiciera, pues evidentemente sería costoso, pero como no se hace, y le voy a dar la razón, doctor, y uno se la pone, ¿qué tiempo de isquemia crítico tiene el corazón de un ser humano? Y él le dice 40, 45 minutos, eso. Un cirujano cardiovascular tarda mínimo eso en reemplazar una válvula. El tiempo de isquemia crítico de los perros es de 15 minutos. Si usted me consigue un cirujano que la reemplace en 15 minutos, pues la hacemos. No se sabe. No Bueno, se realiza, ¿no? estudios hasta ahora en perros y gatos para ese tipo de cirugías. Entonces no sabría decirte en otras especies. Pero entre Yo más creería es que, peor, no sé, en perros está estudiado, 15, 20 minutos, 25 minutos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el cuerpo con circulación extracorpórea, abro, entro, reemplazo, me demoré 40 minutos, cierro. ¿Qué hacen cuando cierran? Cierran, vuelven a conectar la circulación al corazón y empiezan a hacer directamente masaje cardíaco. Y, o colocan medicamentos para, bueno, digamos que eso es como cuando una persona entra en parada y entra en fibrilación y colocan un desfibrilador, o cuando entra en una sistolia le ponen adrenalina. Entonces le ponen adrenalina, le ponen un cardioversor, le hacen masaje y el cirujano está ahí Mira. hasta que el corazón empieza. Y se arrancó, bien, pero si no arrancó, pues el del perro después de 45 minutos, el miocardio seguramente sufrió isquemia y el animal hace infartos de miocardio por isquemia. O sea que en ese caso no es viable la cirugía. ¿Y cuál es la razón? El tiempo de isquemia crítico. El tiempo de isquemia crítico en los perros es de 25 minutos. ¿Será que algún día en el futuro habrá solución para este problema? Seguro que sí. Claro. Porque créanme que todo lo que antes no se hacía, ahora se hace. Antes una persona con hidrocefalia, macrocefálicos, adinámicos, nacían con los ventrículos cerebrales dilatados, llenos de líquido cefalorraquídeo y el parénquima atrofiado. Entonces son personas adinámicas porque producen mucho líquido cefalorraquídeo o no drena bien. En su momento, hace muchos años, Salomón Hacking descubrió una válvula que se instala dentro del ventrículo, cuarto ventrículo, y esa válvula se deriva subcutánea hasta el abdomen y drena el exceso de líquido cefalorraquídeo, y es una válvula que regula eso. Entonces la válvula constantemente está detectando si hay mucho líquido en el ventrículo, se abre y permite la salida de ese líquido, y ese líquido fluye por una sonda que va hasta el abdomen, subcutánea, eso ni se ve. Se instala esa válvula del cuarto ventrículo y se deriva subcutánea hasta el abdomen, se llama válvula de Hacking. Y entonces el exceso de líquido cefalorraquídeo está drenando al abdomen. Entonces la hidrocefalia se revierte y la persona tiene calidad de vida. Eso se hace en las personas hace muchos años. En los perros eso lo hacemos hace 15 años, 10 años. Y se hace. Casi nadie lo paga, pero se hace. No, casi nadie lo paga, no, hay gente que sí lo paga. Porque una cirugía les puede valer 10, 12 millones de pesos. Pero lo pagan. Y se les soluciona el problema al animal. Entonces, eso, antes un perro hidrocefálico no había nada que hacer, ahorita sí hay. Seguramente el día de mañana uno de ustedes va a ser un investigador que va a decir, venga, ¿cómo puedo mejorar el tiempo de isquemia crítico? ¿O cómo puedo buscar una alternativa para perfundir las células del corazón mientras estoy haciendo el procedimiento? Y seguramente algo saldrá.
pero todo parte de conceptos anatómicos y fisiológicos. ¿Quedamos claros? Bueno, entonces ahora sí veamos el resto, pues ya estamos en contexto. ¿Cuáles estructuras tenemos que evaluar? El sistema cardiovascular y respiratorio implica principalmente el corazón y toda la fisiología cardíaca, que es lo que más vamos a darle aquí en esta clase. Arterias, venas, microcapilares. ¿Cuál es la estructura histológica de una arteria versus una vena? ¿Cierto? Por ejemplo. ¿En qué se diferencia una arteria y una vena? La túnica media. ¿En qué? La túnica media. ¿En la túnica? Media. Media. Pero en general, ¿cuál es la diferencia principal? El grosor, el diámetro y la resistencia. ¿Quiénes son más gruesas y más La resistentes? arteria. Las arterias. Las arterias son gruesas, resistentes, sus paredes. Las venas son más delgaditas. Delgaditas. ¿Y por qué unas son gruesas y otras son delgadas? Por la presión. Porque en las arterias la presión es mayor y en las venas Menor. menor. Y eso lo vamos a entender con el ciclo cardíaco. Vamos a ver corazón, arterias, venas, microcapilares y lo respiratorio está completamente relacionado. ¿En qué sentido? En que tenemos que ver cuál es la función de cuáles son las vías respiratorias altas y bajas. ¿Dónde empieza el proceso respiratorio? Las narinas, plano nasal, senos aéreos, pasa por la tráquea, saco laringeos y llega a ¿dónde? Tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos, pulmones. Tórax como tal, que es una caja, pleura visceral, pleura parietal. Entonces tenemos que saber la función de cada una de esas estructuras y las células características, los neumocitos. ¿Listo? Tipo 1, tipo 2. Entonces vamos a abordar lo más que podamos y como les digo en el taller complementamos lo que nos quede pendiente. Bueno, tener en cuenta entonces venas, arterias, atrios, ventrículos, septo interventricular, septo interarterial, válvula tricúspide, mitral o bicúspide, válvulas semilunares, pulmonar o valvas, perdón, pulmonar aorta. Hay literatura que dice aurículas, pero realmente es atrios. Hay literatura que dice válvulas, pero realmente es válvula. Es como los ganglios. La literatura dice ganglios, las personas dicen ganglios, los médicos dicen ganglios, pero son linfonodos. ¿Sí? Entonces, pues tener en cuenta eso. Bueno, muchachos, ¿quién se atreve a explicarnos acá la circulación, la hemodinamia o ninguno se atreve? El atrio, el ventrículo. ¿Numerito? Bueno, Llega la sangre vamos de la siguiente manera. al atrio derecho. Y pues, Muchachos, la sangre, el corazón recibe la sangre sistémica, la sangre del cuerpo. la sucia. Y él lo que hace es, el lado derecho del corazón la bombea a los pulmones, allí se oxigena, regresa y el lado izquierdo, ventrículo izquierdo, la bombea al cuerpo. El flujo sanguíneo es, aprendan esas cosas, unidireccional. O sea, siempre fluye en un solo sentido. Ojo, fisiológicamente, unidireccional. Cuando se invierte el flujo en algún segmento, pues hay un problema. Por ejemplo, cuando hay valvulopatías, el flujo se invierte. El flujo sí, no se invierte, una parte. El flujo sigue siendo unidireccional, pero hay una parte Que se devuelve. O sea, a contravía, en contravía o a contracorriente. Eso sería patológico, que sería, por ejemplo, el resultado de una valvulopatía. Muchachos, ¿la sangre por dónde llega al corazón? ¿Por la vena qué? Por la vena cava. Entonces está la vena cava caudal y la vena cava craneal. La vena cava caudal viene del cuerpo, la vena cava craneal viene de la cabeza. Bueno, la sangre ingresa por acá, vean, por la vena cava. ¿A dónde ingresa? Al atrio derecho. Al atrio derecho. O sea, primero la sangre llega al atrio derecho. Esa sangre viene del cuerpo. ¿Y esa sangre tiene o no tiene oxígeno? No tiene. Bueno, ojo, primer concepto, sí tiene, pero muy poquito. Se dice que la sangre venosa tiene aproximadamente de un 10 a un 15% de oxígeno. ¿Listo? 10 a un 15%, o sea, tiene muy poquito oxígeno, pero tiene, porque hay arterias coronarias que requieren de ese oxígeno. ¿Sí? En ese segmento del corazón hay algunas arterias coronarias que dependen de la circulación venosa. Por eso hay un poco de oxígeno para suplir esos segmentos. ¿Listo? Bueno, entonces la sangre llega acá. Primer punto, llega al atrio derecho. Al atrio derecho. Y llega con muy poco oxígeno. Ahora, ¿se acuerdan de este concepto? Presión hidrostática. La presión con la que la sangre fluye por dentro del capilar. La sangre está circulando por nuestro cuerpo con una presión. Esa presión es constante, pero no es igual en todo lado.
¿Sí me hago entender? Es constante, la presión todo el tiempo. O sea, el volumen de sangre que llega al corazón o que pasa por el corazón y va al cuerpo es constante. La presión es constante, o sea, se mantiene. ¿Qué puede modificar el volumen o la presión? O sea, yo todo el tiempo tengo el mismo volumen de sangre circulando por mi cuerpo, a la misma presión. ¿Listo? Eso es constante. Ojo, pero la presión no es la misma en todo lugar. Aquí vamos a ver que las presiones en algún lugar aumentan y en otro lado disminuyen, pero son constantes. O sea, siempre son altas o siempre son bajas en ese lugar. ¿Sí me hago entender? Sí. Son constantes. ¿Qué creen que generaría que el volumen no sea constante? Que el volumen no sea constante. O sea, mi volumen es constante, pero de un momento a otro mi volumen ya no es constante. Listo, una hemorragia. Si yo tengo una hemorragia, ¿sí? Bueno, un sangradito de un dedito no me va a afectar. Pero yo tengo una hemorragia que estoy perdiendo sangre, inmediatamente mi volumen sanguíneo baja. Se afecta, eso se llama volemia. Se afecta mi volemia. Y voy a tener hipovolemia. Voy a tener una disminución del flujo sanguíneo. Cuando disminuye el flujo sanguíneo porque tengo una hemorragia, ¿cómo responde el corazón a eso? Acelerando. Aumentando el ritmo cardíaco porque él siempre dice, me está llegando el mismo volumen a la misma presión. Ahora estoy sintiendo que me está llegando menos volumen. ¿Qué hago? No lo hace él porque quiera hacerlo, lo hace porque se activó el simpático, el sistema nervioso autónomo simpático, generando aumento del ritmo cardíaco y vasoconstricción para aumentar la presión. Pero si una hemorragia o una hipovolemia. ¿Listo? Como también, ¿qué podría cambiar la presión constante? Enfermedades que afecten los vasos sanguíneos, que causen vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, está hipertenso. En regulación en respuesta a la hipertensión, se activa el parasimpático y se inhibe el simpático y se vasodilata. Todo el cuerpo lo hace en respuesta a una necesidad. Ahora, ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿cuánta sangre tienen en su cuerpo? Sí, ¿Cuánta sangre tenemos? Tenemos más o menos 88 ml por kilo de peso. ¿Sí? 88 a 90 ml por kilo. ¿Tú cuánto pesas? 47. O sea, pongámosle que si ella pesa 50, 5 por 9, 45. Ella tiene más o menos 4.5 litros de sangre en su cuerpo. 4.5 litros tiene ella más o menos. ¿Listo? Entonces, de eso también depende que el corazón está recibiendo todo ese volumen de sangre todo el tiempo, a toda hora, cada segundo de su vida. Es impresionante, ¿no? Un órgano que no descansa. Él está todo el tiempo trabajando. Entonces, estamos claros que la sangre llega por circulación venosa al atrio derecho. Primera pregunta, o siguiente pregunta más bien. ¿Con qué presión creen ustedes que llega acá? Dijimos que la presión hidrostática, bueno, creo que se las dije la vez pasada. ¿Cuál es la presión normal sistémica? 80 sobre 120, sí, señor. Entonces esta presión es 80 sobre 120. 180 diastólica, 120 sistólica. La presión normal fisiológica es 80 a 120. 80 diastólica, 120 sistólica. ¿Qué quiere decir? Esa presión se mide en milímetros de mercurio. ¿Listo? En sístole, cuando el corazón se contrae, la presión máxima sistólica, digamos, sería 120. Y cuando hay relajación, el diástole, la presión es 80. Y hoy en día en medicina se habla de la PAM. ¿Qué es la PAM? Presión arterial media, que es un promedio de las dos. Entonces, el promedio no es matemático, el promedio se hace con una fórmula. O sea, uno cree que el promedio ahí será 100. No, es un promedio que se saca con una fórmula, pero da más o menos 90, 95. ¿Y cómo se llama? La PAM, presión arterial media. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, porque eso por ejemplo lo vamos a requerir para renal. 80, 120 y el promedio se llama la PAM, la presión arterial media. Entonces mi pregunta es, por los capilares sanguíneos, cuando a usted le ponen aquí el brazalete para medir la presión arterial, te dicen está bien, 120. Normalmente nuestra presión va hasta 120, en los animales se acepta hasta 140. Está bien. De 140 a 159 se considera prehipertenso. Y de 160 en adelante, hipertenso. Ese es el último consenso. Porque la medicina cambia todo el tiempo. Hace 10 años, 130, 140 era hipertensión. Ahorita se han hecho estudios donde se ha determinado que una presión hasta de 140 está bien. 140, 159, prehipertenso.
y más de 160 hipertensos. ¿Listo? Bueno, volvamos al punto. Esa presión 80-120 es la presión sistémica, ¿cierto? Sistémica, sistólica 120 y astólica 80. La pregunta es, ¿será que llega la sangre a qué atrio con esa presión? No, porque viene de la... Pues muchachos, la presión de llegada, qué pena que estoy yo, la presión de llegada de la sangre acá es muy baja. ¿Listo? Y se habla que es una presión más o menos de 2 a 3 milímetros de mercurio. Bueno, la ventaja es que podemos rayar hasta mejor. La presión del atrio derecho es de 2 a 3 milímetros de mercurio. O sea, muchachos, la presión con la que llega la sangre del corazón es muy baja. Hay algunos autores que hablan incluso de presiones de 0. Y hay autores que hablan de presiones negativas. Prácticamente la sangre llega aquí por gravedad. ¿Listo? Eso es bien importante saberlo. Yo aquí les explico la fisiología. Ya en biología de medicina interna vamos a entender las enfermedades a partir de eso. Entonces, ¿con qué presión llega la sangre ahí? 2 a 3 milímetros de mercurio. Algunos autores hablan de 0, presiones negativas. Dejemos lo que llega con una presión demasiado baja. Bueno, ahora la sangre pasa por esta válvula que es la válvula tricúspide, ¿cierto? Válvula tricúspide. Pasa al ventrículo. Recuerden que esto es atrio derecho. Ventrículo derecho. Y esto es ventrículo derecho. Y luego se La vuelve a sangre abrir. viene por acá, del atrio derecho al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho ya tiene una presión un poco mayor, porque él necesita más presión para poder enviar la sangre a los pulmones. Entonces por acá están los pulmones. ¿Listo? Bueno, entonces acá se maneja una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Listo? Ventrículo derecho, 20 a 30 milímetros de mercurio. Entonces la sangre llegó con una presión muy baja, la válvula tricúspide se va a abrir, pasa la sangre acá y en el ventrículo derecho ya tenemos una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio. Estamos hasta ahí, ¿no? Pero porque Ahora la sangre sale por acá, por esta válvula, que es la válvula ¿qué? Es celular y es la válvula pulmonar. Y la sangre ahora va a ser esto. ¿Listo? Y va a ir a los pulmones. Y en los pulmones se lleva a cabo algo que se llama ¿qué? Hematosis o intercambio gaseoso. ¿Listo? Entonces, pasó al ventrículo derecho, del ventrículo derecho se fue a los pulmones, presión del ventrículo derecho 20 a 30, y en los pulmones hay sangre con muy poco oxígeno, casi que desoxigenada, y ahora la sangre llegó a los pulmones. En los pulmones se lleva a cabo el proceso de hematosis. ¿Qué es hematosis? Intercambio gaseoso. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos esto, estamos cargando de oxígeno nuestros pulmones. El oxígeno, ahí vamos hablando de respiratorio. ¿Por dónde ingresa el aire? Por las narinas. Pasa por el plano nasal, llega a la laringe, saco laringios, bueno, a la laringe y pasa a la tráquea. De la tráquea llega al tórax y en un punto la tráquea se bifurca, bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Cómo se llama la bifurcación de la tráquea? Carina. ¿Listo? Carina. Acuérdense por alguna amiga que se llame Karina. La carina. Entonces, en la bifurcación es más o menos tan, ¿cierto? Entonces, esta es la tráquea y esta es la famosa carina. La carina es la bifurcación de la tráquea. Y después los bronquios se bifurcan en bronquiolos y alvéolos. Entonces la sangre está ingresando, perdón, el oxígeno, el aire está ingresando, inhalo, pasa, llega por la tráquea y llega a los pulmones. Y allá en los pulmones, cuando yo inhalo, estoy cargando mis pulmones de oxígeno. Hago esto. ¿Y qué hace el tórax? se expande. Se expande y los pulmones se expande porque los pulmones se expanden. Muchachos, recuerden, ¿el tórax es una sola caja? Son dos. O sea, hemitórax derecho y hemitórax izquierdo, porque por aquí pasa una estructura que se llama ¿cómo? ¿El qué? Mediastino, muy bien. El mediastino. El mediastino va por la mitad acá, vean, muchachos. Y el mediastino me está dividiendo hemitórax derecho, hemitórax izquierdo.
y por el mediastino van grandes vasos, el esófago, es como todo lo que pasa por allí, ¿no? Entonces, por eso se abre un bronquio para el pulmón derecho, otro para el pulmón izquierdo, entra el aire, pasa por la tráquea, pasa por los bronquios, llega a los bronquiolos, llega a los alvéolos, y allá en los alvéolos se lleva a cabo la hematosis o intercambio gaseoso. O sea que en los alvéolos, ¿quién se encuentra? ¿Quién y quién? La sangre y el oxígeno. Se encuentra la sangre y se encuentra el oxígeno. Se encuentran los dos. La sangre que está llegando por las, ¿cómo se llaman estas? Las pulpas. Se llaman venas pulmonares. ¿Listo? Perdón. ¿Te acuerdas que en la derecha hay algo acá arribita de la... ¿Cómo se llama eso? Debe ser algo como acá. Del lado derecho, por eso. Se llaman arterias pulmonares. ¿Y por qué arterias? Y no Sí, venas. son como cositas así. ¿Ah? Muchachos, vale, cuidado. La sangre ahora pasa por las arterias pulmonares que deberían ser venas, porque esa sangre es oxigenada. Y la sangre llega ¿a dónde? A los pulmones. Una vez la sangre se mezcla con el oxígeno, se lleva a cabo la hematosis. Esa sangre que llega a los pulmones no trae ya nada de oxígeno. Así ya llega desoxigenada. Pero llega rica ¿en qué? En CO2. ¿Listo? Esa sangre llega muy rica en CO2 y muy pobre en oxígeno. El objetivo de hacer esto es que ese aire que está llegando a los alvéolos, el oxígeno que yo estoy cargándome con ese aire, debe entrar ¿a dónde? ¿Quién está transportando el oxígeno? La sangre, ¿pero quién? Específica, glóbulos rojos, específicamente la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la proteína que está transportando mi oxígeno al cuerpo. En este caso, la hemoglobina llega cargada ¿de qué? De oxígeno. ¿Y oxígeno? Cuando yo hago esto y cargo mis pulmones de oxígeno, ese oxígeno debe entrar al glóbulo rojo y debe salir ¿quién? El dióxido. El dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono sale del eritrocito y cuando yo, ¿qué estoy exhalando? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y ya entró oxígeno, entró al glóbulo rojo y yo saqué dióxido de carbono de mi cuerpo. Ahora el glóbulo rojo se va cargadito ¿de qué? De oxígeno. Eso es hematosis, intercambio gaseoso. Pero eso tiene sus arandelas. Resulta que a la hemoglobina, ¿quién cree que le gusta más a la hemoglobina? ¿El CO2 o el oxígeno? El dióxido de carbono. A la hemoglobina le gusta más el CO2. Es decir, la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2. Por eso es que se tiene que generar presión al respirar. Es un tema de presión. La hemoglobina, muchachos, gusta del CO2, tiene afinidad por el CO2, le gusta el CO2. ¿Y el oxígeno? No. O sea, imagínense, le gusta lo tóxico. Hay muchos ejemplos en la vida de eso, ¿no? Yo tenía una perrita, 2 hueburdeos, pura bonita con pedigrí, abuelo y papá registrados, y yo le llevaba 2 burdeos igual y me los miraba. Y llegaban unos chandosos de ahí del sector, y eso, mejor dicho, feliz. Paraba la cola literal así. Entonces, la hemoglobina es así. Y hay más ejemplos, no les digo que hay más ejemplos. No, pero muchos ejemplos están. Bueno, conclusión. Porque, es más, la hemoglobina tiene 250 veces más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Reportado en Curie. 250, o sea, no es que le gusta un poquito, es que le encanta. 250 veces más afinidad por el CO2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hematosis no se daría si fuera solamente en términos de afinidad, pero la hematosis se da por diferencia de presiones. ¿Listo? Se da por diferencia de presiones, porque se miran todos para acá con el principal. La diferencia, ¿por qué te miran? Vale. Es al colágeno. ¿Por qué colágeno? Quítate la
Bueno, entonces, ¿por qué entonces se da hematosis? Por diferencia de presiones. El oxígeno, cuando yo lo inhalo, más o menos tiene una disponibilidad de 140 milímetros de mercurio. Y cuando llega a los alvéolos, baja a 100. O sea, ¿cuál es la presión del oxígeno al ingresar a los pulmones? 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la presión del CO2 en la sangre? Máximo 40 milímetros de mercurio. ¿Listo? O sea que cuando el CO2 en la sangre está máximo en una presión de 30, 35 y llega al oxígeno con 100, chao. Chao pescado. Y la hemoglobina, ¿sí? Aprendió. O sea, la presión le pudo más. ¿Listo? ¿Qué hace esa presión? Desplaza el CO2 del glóbulo rojo. El CO2 sale, chao, lo exhalo y se fue. Y ahora el glóbulo rojo queda cargado de oxígeno y ahora regresa nuevamente. ¿Cierto? Es que ¿saben qué? Es que aquí me equivoqué, ustedes no me dicen nada. Es que me toca ya y todavía no puedo dibujar. Pero básicamente esta es la arteria pulmonar, que es una sola. Y esas son las venas pulmonares. Depende. Bueno, muchachos, la salida del ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar. Es una arteria pulmonar. La sangre llega a los pulmones, hematosis, y ahora regresa por las Venas pulmonares. venas pulmonares. Al lado izquierdo. ¿Y a dónde va? Al atrio izquierdo. Y el atrio izquierdo tiene una presión promedio de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces la presión del atrio izquierdo, 10 a 15 milímetros de mercurio. Bueno, ahora esa sangre ya viene oxigenada, ¿cierto? Y pasa por esta válvula, que es la válvula ¿qué? Mitral. Válvula mitral o válvula bicúspide, al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo maneja la misma presión sistémica. 10 a 15. No, sistémica. Ah. 80 a 120. Entonces, hasta aquí, vamos a hacer rápidamente un repaso. Ingresa la sangre al atrio derecho, véanla, acá, llega por la vena cava, presión 2, 3, 0, baja, una presión muy bajita, poco oxígeno, del atrio derecho pasa al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide, el ventrículo derecho maneja una presión promedio de 20 a 30, cuando se contrae el ventrículo, eyecta la sangre de los pulmones a través de esta válvula que es una semilunar y se llama válvula pulmonar. La sangre pasa por esta arteria pulmonar, va a los pulmones, allí se cruza con el oxígeno, por el oxígeno y se lleva a cabo la hematosis. El oxígeno desplaza el CO2, sale el CO2, exhalo y ahora el glóbulo rojo se va cargando de oxígeno. Ahora esa sangre viene cargada de oxígeno, ingresa por las venas pulmonares, es una vena par, son dos vasitos, al atrio izquierdo. El atrio izquierdo tiene una presión promedio de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y el atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. Y el ventrículo izquierdo tiene una presión de 80 a 120. Ahora finalmente el ventrículo izquierdo se contrae y eyecta la sangre a través de la semilunar aórtica, válvula aórtica, ¿a dónde? Al cuerpo. Al cuerpo. Y esa sangre va hacia craneal y hacia caudal, pero va a irrigar todo y ya es una sangre con oxígeno. Entonces el corazón está bombeando sangre oxigenada. La recibe, la envía a los pulmones, vuelve y la recibe y la bombea al cuerpo. Estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, muchachos, otro dato importante. Decíamos al comienzo de la charla que un corazón tiene que tener elasticidad y fuerza. La elasticidad es para la diástole. Ojo, cuando el corazón se relaja todo el corazón al tiempo. O sea, el lado derecho y el lado izquierdo, todo se relaja simultáneo. La relajación es la misma diástole. Cuando el corazón hace esto, ¿para qué se relaja? Para la fase de llenado. ¿Y para qué se contrae? Para la eyección. Para el vaciamiento. En la fase de llenado, también llamada ¿cómo? Diástole. La fase de llenado se llama diástole. ¿Qué es llenado? Diástole. Relajación. ¿Qué es sístole? Fuerza. Contracción. ¿Qué ocurre cuando el corazón se relaja? Se relaja tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Cuando se relajan los ventrículos, ¿cómo están las válvulas? Estas válvulas las vamos a llamar atrioventriculares. Cuando yo digo atrioventriculares, me refiero a la tricúspide y a la mitral, porque son atrioventriculares, mientras que estas son semilulares. Cuando el corazón se llena, cuando se relaja en la diástole, ¿cómo deben estar las atrioventriculares? Abiertas. Porque me están permitiendo que la sangre pase de los atrios hacia los ventrículos. Y en ese momento se está llenando el corazón. Atrioventriculares abiertas y semilulares cerradas. Listo. Eso es diástole.
Pero cuando el corazón se contrae, simultáneamente se contrae el ventrículo derecho y el izquierdo, las atrioventriculares, ¿qué tienen que hacer? Cerrarse. ¿Y quiénes se abren? La sangre. Listo. Entonces, eso es exacto, eso es sinérgico, eso no falla. Relajación, llenado, Diástole. se relaja, diástole, se abren las atrioventriculares, se cierran las semidurales. Ahora viene la sístole, contracción, se cierran las atrioventriculares, se abren las semidurales. Para permitir la salida de la sangre del ventrículo derecho a los pulmones y el ventrículo izquierdo al cuerpo respectivamente. ¿Están claras las presiones? Hasta ahí es el ciclo cardíaco básico, la circulación sanguínea, la hemodinamia y las presiones. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el corazón tiene que tener elasticidad y fuerza, no? Una elasticidad le va a permitir relajarse y una fuerza le va a permitir contraerse. ¿Por qué creen que esto es una arteria y no una vena? Porque es que estoy hablando de que esta es una vena, de que aquí las presiones son bajitas. Bueno, esta es bajita, ¿no? Pero ¿por qué esta es una arteria? ¿Por qué se llama arteria pulmonar? ¿No creen que debería ser una vena? Teóricamente debería ser una vena porque viene con sangre desoxigenada, porque hasta ahora está llegando sangre a oxigenarse. ¿Pero por qué? Por la cantidad de sangre. Por la presión hidrostática. Lo digo tal cual. Porque si fuera una vena no aguanta esta presión. O sea, la presión del ventrículo de 20 a 30 no la aguanta una vena histológicamente. Por eso, histológicamente, esto debería ser una arteria, se llama arteria pulmonar. El cuerpo es sabio, ¿no? Es perfecto. Ahora, la sangre llegó acá y ingresa aquí con presión de 10 a 15. Estas sí aguantan como venas. Por eso son venas pulmonares. Histológicamente no necesitan ser gruesas. La presión de salida de los pulmones es menor de 10. O sea que es una presión muy bajita, histológicamente pueden ser venas. Pero ya traen sangre oxigenada. Pero son, como dice por ahí, las únicas venas que llevan sangre oxigenada. La única arteria que lleva sangre desoxigenada. ¿Se han visto eso, no? La única arteria que lleva sangre desoxigenada del cuerpo, la pulmonar. Las únicas venas que llevan sangre oxigenada, las pulmonares. Y ahora la sangre regresa acá. Acá simplemente pasa y se saca. Recuerden entonces, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, válvula tricúspide o atrioventricular derecha, mitral o bicúspide o atrioventricular izquierda y semilulares pulmonar y aórtica. Circulación venosa, circulación aórtica, callado aórtico, circulación sanguínea, pulmones, intercambio gaseoso. Recuerden la presión del CO2 en la sangre, 30-35, la del oxígeno, una vez llega a los pulmones, 100. Es más 2.5 veces casi mayor, por eso desplaza el CO2, entra el oxígeno y exhala el CO2. Ahora, cuando uno entiende todo esto, le queda mucho más fácil entender patologías, como lo que hablábamos de la degeneración de esta válvula. Decíamos que esta válvula se degeneró, ¿se acuerdan? No coaptaba bien, entonces cuando el ventrículo se contrae, me saca sangre a la aorta, pero me devuelve el atrio. Entonces se dilata el atrio, se dilata el ventrículo, se sobrecarga el lado izquierdo y eso se ve reflejado en los pulmones con los consecuentes signos respiratorios. Todos los problemas de corazón izquierdo van a generar signos de tipo respiratorio. Mientras que si el problema está acá, vean, falló la tricúspide, cambiaron las presiones, esta presión aumenta, esta también, y aumenta la presión venosa, y por aquí en el hígado, en la circulación portal, voy a tener congestión y edemas de asitis. Los signos sistémicos están relacionados con cardiopatías derechas, los signos respiratorios con cardiopatías izquierdas. Esto hasta aquí es la primera parte de la fisiología cardiovascular cardiorrespiratoria básica. ¿Fácil o difícil? ¿Funcional? ¿Importante entenderlo así? Claro. Muchachos, vean, ¿saben qué entienden ustedes después de esto fácil? Cualquier enfermedad y cualquier tratamiento. Les voy a decir por qué. Porque si yo sé que tiene degeneración, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, sé que está congestionado y dilatado. Entonces yo tengo que pensar en qué le doy para que baje esa condición, para que baje la sobrecarga de volumen. Entonces van a ver unos medicamentos por ahí que se llaman diuréticos, o unos que son inotrópicos positivos. Entonces yo les decía, venga, ¿qué es inotrópico? Inotropismo, fuerza. Inotropismo positivo, aumentar la fuerza. Si un paciente tiene, les voy a poner un ejemplo nada más así rapidito. ¿Quién está más grueso, el ventrículo izquierdo o el derecho? El izquierdo. Claro. Bueno, ojo, me olvidé decirles algo. Esto se llama septo interventricular. Y acá está el septo interatrial que no se ve, está aquí detrás de esto. Septo interatrial, o sea, la comunicación entre los átomos. Septo interventricular. Noten ustedes que esto se llama pared libre del ventrículo izquierdo y pared libre del ventrículo derecho. O sea, este pedacito. Pared libre del ventrículo derecho, pared libre del ventrículo izquierdo y septo interventricular. Aquí no se nota tanto, pero realmente las paredes del ventrículo izquierdo son mucho más gruesas que las del derecho.
¿Por qué? Por la presión. Por la presión. El derecho necesita fuerza solo para enviarle la sangre al vecino, que son los pulmones. El otro necesita enviarle sangre hasta el último dedito del pie. O sea, necesita más fuerza. Por ende, el ventrículo izquierdo tiene que ser más fuerte. Pero resulta que les pongo un concepto que lo dejo abrebocas para continuar mañana. Hay pacientes que tienen cardiopatías dilatadas y otros que tienen cardiopatías hipertróficas. ¿Qué es una cardiopatía dilatada? Que se adelgazan las paredes. Claro, yo decía algo ahorita, decía que la degeneración de la válvula tricúspide me puede generar sobrecarga arterial y ventricular derecha y por ende dilatación, pero solamente al lado derecho, que sería insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y decíamos que la alteración de la mitral me genera sobrecarga arterial, sobrecarga ventricular derecha, insuficiencia izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. O sea que aquí estaría dilatado del lado izquierdo con sintomatología pulmonar. Pero hay una enfermedad que se llama cardiomiopatía dilatada, donde todo el corazón está dilatado. Entonces imagínense ustedes algo como esto. Como no se dibuja, les hago una representación gráfica, pero vale. Esto puede ser un corazón dilatado. Y esto puede ser un corazón hipertrófico. No sé, pero ¿me entienden? ¿No me entiendes? Atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Estas son las cámaras y esta es la pared. ¿Qué es una cardiomiopatía dilatada? Que las cámaras están grandes y las paredes delgadas. ¿Y qué es una cardiomiopatía hipertrófica? Cámaras pequeñas y vean esas paredes. O sea que un corazón puede llegar a estar con un músculo muy delgadito, dilatado, con cámaras llenas, o puede estar con unos músculos súper gruesos y las cámaras pequeñitas. Eso es una cardiopatía dilatada y eso es una hipertrófica. Esas no son patologías que se ven por problemas valvulares, porque se dan en todo el corazón. No solamente afectan un lado, sino los dos. Eso se da por problemas de deficiencias de aminoácidos, carnitina, taurina, o sea, nutricionales, idiopáticas. Y les pongo algo que lo llevo en cabeza. Las cardiopatías dilatadas son muy comunes o más comunes en perros, en gatos las hipertróficas. La mayoría, cuando un gato sufre el corazón, el 90% se llama cardiopatía hipertrófica felina. Entonces les pongo un datico aquí importante e interesante. ¿En qué fase, muchachos? ¿Cómo se llaman las células del corazón? Cardiomiocitos. Ellos se nutren a partir de las arterias coronarias. ¿Sí? Pregunto, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se nutren los cardiomiocitos? ¿En la diástole o en la sístole? Vean, todo esto son cardiomiocitos, ¿no? Todo esto. Las paredes están llenas de células, de cardiomiocitos. Las células del músculo cardíaco se llaman cardiomiocitos. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se nutren esos cardiomiocitos? ¿En la sístole? ¿En la qué? En la diástole, muy bien. Cuando el corazón se llena y llega todo ese flujo sanguíneo, ahí las coronarias tienen muy buena disponibilidad de sangre para nutrir cardiomiocitos. O sea que, ¿cómo será la nutrición de los cardiomiocitos en dilatado versus el hipertrófico? ¿En qué fase, en cuál de las dos condiciones tendrán una mejor nutrición, una mejor oxigenación, un mejor aporte sanguíneo? ¿Señora? Claro, porque el dilatado es un paciente que tiene unas paredes delgadas, pero un flujo sanguíneo exagerado. O sea, le está llegando un volumen de sangre muy alto y las paredes son delgadas. Es como si los cardiomiocitos fueran pequeñitos, flaquitos, no tienen tanto requerimiento de sangre ni de oxígeno, pero tienen sangre la que ellos quieran, no se van a morir de hambre. Pero ¿cómo será la nutrición en una cardiopatía hipertrófica? Muy deficiente, porque el músculo es demasiado grueso, demasiado denso, y el volumen de sangre que las cámaras pueden captar es muy poquito porque están pequeñas. Ahí se generan focos de necrosis de miocardio, que se reconocen también como necrosis de Senker, ¿sí? Para que no busquen necrosis de Senker. Entonces, necrosis de Senker, necrosis que pueden presentarse por isquemia del miocardio en un proceso, por ejemplo, hipertrófico. Senker. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí o qué? ¿Está entendido todo esto? Pero termino la idea, ya les escucho las preguntas. ¿Será que este paciente tiene los mismos requerimientos terapéuticos que este? No. ¿A este qué necesitan darle? Algo para comer. Dos cosas que necesitan darle a este
y a este no. Fíjate darle a este. ¿Este qué tiene? ¿Paredes delgadas y cámaras dilatadas? O sea que, ¿qué podemos hablar de el volumen de la... ¿Tiene elasticidad? Sí. ¿Pero tiene fuerza? No. Listo. Él necesita fuerza. ¿Este tiene elasticidad? ¿Pero tiene fuerza? Sí. Entonces él necesita elasticidad. ¿Este estará sobrecargado de volumen? Sí. ¿Y este? No. Entonces este necesita disminuir la sobrecarga de volumen y aumentar la fuerza. Y este necesita Aumentar el disminuir la fuerza y aumentar el volumen. Aquí te puedes ir por un diurético para bajar la sobrecarga de volumen. Y entonces hay un concepto fisiológico inotrópico. Entonces cuando hablo de inotrópico es fuerza. Entonces yo te digo, tienes que darle un inotrópico positivo. Inotropismo, por definición fisiológica, es acortamiento de las fibras de actina y de miosina. Entonces es que los músculos tienen, el sarcómero tiene unas fibras que llaman actina y miosina. Entonces, ¿qué pasa? Yo todo eso se los voy a poner a dibujar, muchachos, en los talleres. No se preocupen que a ustedes les encantó dibujar. Entonces, ¿qué es inotropismo? Inotropismo es el acortamiento de las fibras de actina y de miosina. Cuando las fibras de actina y de miosina se acortan, aumenta la fuerza. Entonces yo le digo, Tita, le debes dar un inotrópico positivo a ese perro. ¿Qué quiere decir? Un medicamento que aumente la fuerza de contractibilidad del miocardio. Y hay medicamentos que hacen eso. Entonces, como el pimovendan, como la dobutamina, ¿sí? Entonces ya por ejemplo, Tita tendría que darle a este paciente un diurético tipo furosemida y un inotrópico positivo tipo pimovendan. Voy a bajar sobrecarga de volumen y voy a aumentar la fuerza de contracción. Él no se cura, pero por lo menos lo controlo y le doy calidad de vida. ¿Este necesita disminuir sobrecarga de volumen? Generalmente no. ¿Pero necesita disminuir qué? Fuerza. Él necesita elasticidad. Si ustedes a este le dan un inotrópico positivo, lo matan. Se acaban de tirar el perrito. Porque no tiene el diagnóstico definitivo, porque fue basado en sospecha, por lo que sea. Este necesita un relajante, algo que me relaje el músculo. Se llaman relajantes isovolumétricos y son los antiarrítmicos clase 2 o beta bloqueadores. Pero pues eso no se preocupen por ahora, que no les voy a preguntar en fisiología, farmacología. Pero el día que vea farmacología, si entienden la fisiología, se los aseguro que la entienden mejor. Cuando vean las enfermedades, las van a entender mejor. ¿La furosemida también se utiliza en animales? Claro, muchísimo. ¿Sí? Casi todos los medicamentos que usan en medicina humana son en animales. Eso es la misma. Solo que en animales hay muchas más necesidades, requerimientos. Entonces, quedamos en este punto de que este animal necesita bajar volumen y aumentar fuerza y este necesita es relajarse. Y sabemos que este tiene muy buena elasticidad, pero no tiene fuerza. O sea que este tiene disfunción diastólica o sistólica. Sistólica. Disfunción sistólica. La diástole, bien, pero la sístole, mala. Él tiene disfunción sistólica. Y este tiene disfunción Diastólica. no relaja. Bueno, preguntas ahora sí. Es que para complementar, yo una vez vi un video así y decía como que había algo que al flujo sanguíneo lo empujaba y había algo que lo frenaba. ¿Qué era? O sea, como que, corría y como que corría un volumen y no sé si eran las valvas o algo que los frenaba, no que los cerraba, sino que los frenaba para que no fuera tan rápido. Pues no, eso es una forma de entenderlo, pero no me parece muy acorde. No hay nada que frene, que venga, no, solamente las barreras. ¿Y quieres eso? Las valvas. De pronto no lo entienda de esa manera, sino entienda así como lo vimos. La válvula se abre, se abre, se cierra, diástole, sístole. Y cuando se cierra, pues impide el paso, cuando se abre, permite el paso. Sí, mejor entenderlo así. ¿Tú le vas a preguntar algo, Ana? Coñada. Sí, era sobre la acidosis metabólica. O sea, ahí que sería que se aumenta la presión, o sea, le gana la presión del CO2 al oxígeno. Hay acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Y alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Pero en las acidosis vas a tener principalmente aumento del CO2. En las acidosis respiratorias, aumento del CO2. Entonces son animales que no intercambian, ¿sí? Ejemplo, falla la hematosis. ¿Por qué puede fallar la hematosis? La hematosis puede fallar porque hay un trastorno pulmonar, una bronquitis, una neumonía, una efusión. Los pulmones no están haciendo eso. Cuando ellos se expanden, se deja de intercambio gaseoso porque se llenan de oxígeno. Si los pulmones tienen algo que los limite en términos de expansión, de función, de estructura, pues no funcionan bien, no intercambian bien. Si hay fibrosis, si hay líquido, el EPOC en los fumadores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo eso puede generar trastornos de la hematosis. ¿Qué pasa cuando hay un trastorno de la hematosis? Que por más de que el oxígeno ingrese con la presión que tiene, no logra desplazar, no hay intercambio.
Entonces tú sigues exhalando, inhalas, exhalas oxígeno y las células siguen cargadas de CO2 y se van al cuerpo así. Eso es una acidosis respiratoria. Y ya cuando hay acidosis metabólica es alteración en los niveles también de CO2, oxígeno y bicarbonato. Muchos perros tienen trastornos mixtos. Entonces tienen CO2 alto, bicarbonato bajo, y ahí tienen acidosis respiratoria y metabólica. Eso ya es otro tema, ¿no? Es más clínico. El aumento del CO2 en la sangre se llama hipercapnia. Hipercapnia, está aumentado. Y la disminución de oxígeno en la sangre se llama hipoxia. ¿Listo? Y hay enfermedades en las cuales el intercambio gaseoso fracasa. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que a los gatos y a los perros no se les puede dar acetaminofén. Sí. ¿Han escuchado eso? ¿Dónde lo han escuchado? ¿En dónde? En las redes sociales, en la vida, en todo lado. Que a los gatos y a los perros no se les puede dar acetaminofén. ¿Mito o realidad? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Verdad? La verdad es que a los gatos no, a los perros sí. Es decir, y ¿saben qué es lo triste? Que entra una de publicaciones en Facebook, ¿no? De animalistas, de gente común, ellos no tienen la culpa, porque no estudiaron medicina veterinaria, pero de veterinarios, de colegas. El colega que escribe, si su veterinario le da acetaminofén a su perro, cambie de veterinario. Como quien dice que el acetaminofén en perros es tóxico, que no se puede dar. La persona que dice eso no tiene ni idea de dónde está parado. El acetaminofén está contraindicado en gatos, sí. En gatos es tóxico. O sea, en gatos no rotundo. En perros sí se puede dar a la dosis adecuada. 5 miligramos por kilo día. Es un muy buen COX-3, después van a ver qué es eso. Entonces hay muchos mitos que hay que desvirtuar. Pero ¿qué pasa en los gatos? Los gatos son, cuando veamos digestivo vamos a ver, es que hay mucho de qué hablar y el tiempo no nos alcanzará, pero hablaré de lo que más pueda generar. Y es que los gatos, el metabolo, ¿qué hace el hígado? Creo que les comenté que el hígado tiene, ¿cuántas funciones tiene el hígado? Tiene cerca de 1500 funciones, muchachos. Y una de las principales funciones en sí del hígado, ¿cuál es? Detoxificar, ¿cierto? Imagínense que los procesos de detoxificación hepática dependen de un compuesto llamado ácido glucurónico, ¿sí? La mayoría de procesos se hacen por glucuronidación. O sea, me entró algo en mi cuerpo, fármaco, lo que sea tóxico, y mi hígado lo que hace es inactivar esos metabolitos tóxicos. Y el principal proceso que utiliza el hígado para eso es la glucuronidación. Glucuronidación es un proceso bioquímico mediado por el ácido glucurónico. Pues resulta que los gatos son muy deficientes en ácido glucurónico. Entonces todo lo que requiera de glucuronidación fracasa en el gato porque no tiene ácido glucurónico. El acetaminofén, que es un medicamento que la gente, ¿por qué lo da? Porque la gente dice, doctor, mi perro tenía fiebre y yo le di acetaminofén. Mi gato tenía fiebre y yo le di acetaminofén. ¿Y por qué? Porque tenía fiebre. Entonces yo le digo, ¿qué temperatura tenía? Ah, no, doctor, yo no sé, ni siquiera sé tomar la temperatura a mi perro. Entonces, ¿por qué dice que tenía fiebre? Y la respuesta es porque lo sentí calientico. Esa es la respuesta, sí. Doctor, porque lo sentí calientico. Entonces uno le tiene que explicar que al sentir calientico el perro o el gato no quiere decir que tenga fiebre. Puede tener hipertermia. Yo nunca estoy calientico. Porque he hablado, porque salón, ¿usted no está calientico? Estamos calienticos todos. Bueno, yo no sé hasta qué punto estén calientísimos. Pero el perro, 35 grados, estresado, ansioso, se pone hipertérmico y usted lo siente caliente, no necesariamente es fiebre. Pero la gente dice que tiene fiebre y que le dan acetaminofén. Y entonces le dan acetaminofén al gato, lo friegan, lo matan, lo pueden matar, porque es tóxico. Al perro, ¿cuál es el problema? Que le dan una sobredosis. Miren unas tableticas de acetaminofén, las tabletas vienen de 500 miligramos. No he visto fármaco, pero es sencillísimo. La posología de acetaminofén en perros es 5 miligramos por kilo. Pincher de 5 kilos. Pincher de 5 kilos, le doy 5 miligramos por kilo, o sea 5 por 5, 25. ¿Y cuántos miligramos de la tableta? 500. ¿Cuánto le pueden dar? 25. ¿Y cuánto le dieron? 500. Pero no le dan 500. La gente le dice, no doctor, yo no le di 500, yo le di un cuartico. La partió en 4, le está dando 125 y le tendrá que dar 25. Aún así le está dando 5 veces la dosis. Y lo peor es que se la dio 3 veces al día, una semana. Y se le puede dar una vez al día, 2-3 días. Por donde lo vean, lo sobredosificó. ¿Se intoxicó por acetaminofén? Sí. ¿Era tóxico en el perro? No, la dosis.
Porque creen que como al niño le hace acetaminofén, al pincher también, y no es lo mismo. O creen que medicar a un gato es medicar a un perro pequeño, y los gatos no son perros pequeños, son bien diferentes. Entonces, ¿qué pasa con un gato que le dan acetaminofén? Un ejemplo, le inhiben el foco que tiene el inhiben, y él empieza a utilizar un aminoácido que se llama glutatión. Como no tiene ácido glucurónico, el gato ¿qué hace? El hígado empieza a partir del glutatión a metabolizar el fármaco. Entonces, no hay ácido glucurónico. Plan B, glutatión. Y el glutatión va y metaboliza el acetaminofén. Pero ese glutatión tenía una finalidad, y era convertir la metahemoglobina en hemoglobina. La metahemoglobina es una forma inactiva de la hemoglobina. Para que se active necesita acción del glutatión. Y ahí se convierte en hemoglobina y la hemoglobina transporta oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando agotó el glutatión en el proceso metabólico, ahora no hay hemoglobina sino metahemoglobinemia. Entonces ahí no es hemoglobina la que está transportando los glóbulos rojos, es metahemoglobina, y ella no transporta oxígeno. O sea que el animal ya llega cianótico, hipóxico, hipercárnico y con crisis. Ese es un tema de oxigenación que se puede reflejado en eso. Todas las enfermedades las podemos entender bien si entendemos la dinámica del oxígeno, de la circulación, de la hemodinamia, que es como un punto de partida. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido? ¿Seguro bien? Muchachos, mañana es a las 10. ¿Mañana qué? No. Mañana es de 1. Mañana a la 1. Sí, a la 1. No, nos toca a las 2 porque allá no nos dejan entrar a la 1. A las 2 en el 32, ¿cierto? Sí, señor. Mañana de 2 a 4 vamos a terminar la fisiología cardiorrespiratoria, unas cositas que faltan, ¿listo? Esta es la primera parte, falta la segunda parte. Pero esta era más densa. Entonces mañana le damos duro y terminamos esto. Y el lunes hacemos digestivo en forma. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Por ahora,